por lo menos en este momento no parece lógico esperar que regrese a crecer fuerte. Eso es caer en el estado digamos, en un estado de complacencia. Y hoy día, durante el almuerzo, al final del foro, el gerente general de un banco señalaba, ante la pregunta de qué pasaba en el mercado internacional, decía, en verdad yo creo que está bien que nos caiga un poco de agua fría. Es decir, que estos remesones en la economía mundial nos sirvan para no creernos que todo está muy bien y que nos hagan reflexionar sobre la urgencia de entrar a esas reformas micro. Ahora, de esas medidas que han salido en estos días, que no sé si has podido ver un poco, algunas, claro, para promover la inversión privada, ¿van en la dirección correcta? ¿Son suficientes? ¿Hay que hacer un poco más? Creo que en todo hay que hacer mucho más, pero sí van en la dirección correcta. Destrabar la inversión es parte de lo que uno necesita. Creo que el tema es bien interesante. Nuestras preocupaciones con la economía peruana son preocupaciones, digamos, de larga data. Hace un año escribimos un artículo en G de Gestión, en la revista, llamando ¿Cómo evitar la trampa de los ingresos medios?, cuando todavía no había esta caída de precios de materias primas, etc. Entonces, las preocupaciones que tenemos del Perú no necesariamente requieren una caída de precios de materias primas, pero obviamente un ambiente como el actual, en el cual hay más nerviosismo internacional, hace más propicio, el mensaje se vuelve más digerible, la gente cree un poco más el mensaje, pero el mensaje es realmente no sobre este año o el próximo. El mensaje es que unos 4 o 5 años, si no mejoramos, el Perú va a tener que estancarse. Eso puede acentuarse aún más o acelerarse si aparte tenemos un problema actual, que es la caída mayor de precios de materias primas. Nuestro escenario siempre ha sido que hay varios riesgos. Un riesgo es el cuello de botella. Digamos, no se invierte suficiente y el precio de energía sube, o no se invierte suficiente en educación. Es un poco lo que le pasó a Brasil también. Brasil tiene el cuello de botella. Chile de alguna manera enfrentó en el pasado un cuello de botella, ya lo están logrando resolver. Es decir, que cuello de botella te refieres a que hay ámbitos, sectores... Los insumos recién están siendo muy caros y te aumentan los costos y te pierdes competitividad a nivel internacional. Ok, ¿qué le pasó a Chile con la energía en particular? Claro, a Chile le pasó con la energía en particular, exactamente. ¿No? Algo que puede pasar es un cuello de botella. Otra cosa que puede pasar es una caída de precios de materias primas bastante más sustancial de la que le hemos tenido, porque a pesar de la caída todavía estamos muy por encima de los niveles que prevalecieron antes del 2004. Y el tercer tema es más social e institucional, está relacionado a en un país que empieza a crecer un poco menos, empiezan a crecer las presiones sociales y eso podría significar mayor, tratar de reducir la rentabilidad de las empresas, la propiabilidad de la inversión, lo que llamamos la propiabilidad de inversión. O sea, el empresariado tiene proyectos que tienen cierta rentabilidad, pero de alguna manera oficial, formal o informalmente, mediante canon, impuestos, corrupción o simplemente protestas, se empieza a reducir la rentabilidad de esa inversión y de esa manera esa inversión cae. De hecho, uno de los temas que ustedes mencionan como un riesgo potencial en el Perú es el tema de la desigualdad, que es un tema que el presidente Humala mencionó varias veces hoy día en la mañana. ¿Cómo se reduce la desigualdad? Porque en el Perú estamos hablando de ese tema también varios años y cuando uno mira los indicadores ve mejoras, pero claro, no es que haya mejoras sustantivas en el tema de la desigualdad. Y claro, nos sentimos contentos y es válido cuando las familias comienzan a salir de la pobreza, pero hay estudios que te demuestran que mientras la desigualdad se mantiene, la esencia de los conflictos sociales sigue vigente en cualquier país. Claro, por más que la pobreza se reduzca. Claro, que la pobreza se reduzca. Importa más para la paz social que el nivel de pobreza, ¿no? Bueno, creo que una de las cosas que ocurre en el Perú es que ni siquiera sabemos qué tan desiguales somos. Si uno ve los indicadores estándares, digamos, de las encuestas de hogares de la Senado, uno ve que el Perú, y los compara con otros países de América Latina, no somos tan desiguales. Estamos a la tabla media, inclusive hasta un poco mejor. Estamos más o menos alrededor de Uruguay. Ahora, si uno ve el Perú, es muy difícil pensar que el Perú tiene el mismo nivel de desigualdad de Uruguay. Claro, porque en ese caso estás viendo solamente desigualdad de ingresos. No, porque lo que pasa es que las encuestas de hogares tienden a subrepresentar los ingresos de la gente de más altos ingresos. Ah, también. O sea, tienen un sesgo bastante alto. Cuando uno usa las correcciones, ¿no? Por las cuentas nacionales, hay una metodología del Banco Mundial,
la desigualdad peruana es mucho más alta de la que la muestran las cifras oficiales. Ahora, hay un estudio que salió el año pasado que demostraba que incluso haciendo esa corrección, en términos de ingresos había habido una mejora en la distribución. Había una mejora, pero sí, o sea, el coeficiente Gini, digamos, oficial es 0,43. El coeficiente Gini corregido era 0,70 y tantos y ha bajado a 0,60 y tantos, pero es altísimo. Es altísimo. O sea, 0 significa que todos tenemos el mismo ingreso, ¿no? Y 1 significa que una persona tiene todo el dinero. Entonces, y eso, estamos más cerca de eso. Hay que sumarle un tema que tal vez es el más importante, inclusive, o igual de importante, que es la desigualdad en el tema de oportunidades. Ese es el más, ahí estamos muy mal. Digamos, porque una cosa es la desigualdad de ingresos y otra cosa es la desigualdad, como dices tú, de oportunidades. En los índices del Banco Mundial estamos, digamos, somos de los últimos casi en América Latina en igualdad de oportunidades, que en una sociedad liberal, digamos, si creemos en el mercado, lo más importante es poner a la gente en el mismo partidor, digamos, ¿no? La justicia social del siglo XXI, como dicen. Y ahí, en acceso a oportunidades, a servicios públicos básicos, etcétera, estamos con países centroamericanos, digamos, que es con niveles de ingresos mucho más bajos, y peor que todos los países de América del Sur. Ricardo Cuenca mencionaba el martes en una entrevista acá ese estudio que han hecho, el cual revela cómo las familias pobres están invirtiendo, en Lima Metropolitana están invirtiendo mucho dinero en pasar a sus hijos de colegios públicos a colegios privados, y cuando hace la comparación de los resultados de comprensión lectora y matemática, resulta que la diferencia entre el ámbito privado y público en las zonas pobres es mínimo. Incluso en las matemáticas los colegios públicos son mejores que los privados. Esos temas claves, educación, innovación, institucionalidad, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué cosa es un tema de que falta una cara visible con liderazgo en cada tema? En la mañana hubo una discusión en la mesa interesante sobre, Luis Miguel decía, el ministro de Economía, que hay suficientes diagnósticos, y tú decías que tú querías más bien que los diagnósticos, o sea, había muchos, pero que no estaban, o sea, que no sabemos en realidad qué está pasando, claro, con la educación en el Perú. Yo creo que en realidad es claro, mi impresión, nuestra impresión es que la educación en el Perú tiene muchos diagnósticos, pero no existe un diagnóstico consolidado y no sabemos qué hacer con la educación en realidad. No existe, deberíamos tener una burocracia técnica, ¿no?, que se dedique a pensar por unos 6 meses, un año, poniéndole economía también, ¿no?, porque la economía tiene cosas que dar en educación, en seguridad, que tenga el nivel de sofisticación que digamos que tiene el MEF o el BCR, y que empiece a pensar de una manera holística qué hacer con la educación en el Perú. Yo creo que el problema fundamental en la educación, en seguridad, de alguna manera, en pobreza rural, es que falta esa burocracia técnica altamente calificada y que empiece a liderar. Yo creo que así empezaría, digamos, a tener un marco análisis o de referencia que empiece a mejorar las cosas. Y después empezar a darle más recursos. Yo creo que lo primero es empezar a saber qué hacer. Si tú ves todos los gobiernos anteriores tuvieron un diagnóstico, o sea, trataron de encontrar una solución, simplificaron un problema muy complejo. En Fujimori era inversión privada, digamos, educación privada. En Toledo era aumentar el sueldo de los maestros. En García era escuelas de matemáticas. Claro. Cada cosa, de alguna manera, pensaron que un problema muy complejo se podía simplificar y resolver con una sola solución. La idea en realidad es que creo que es un problema bastante difícil de resolver y se podría comenzar de alguna manera de experiencias exitosas, no muy lejanas, Costa Rica siendo un caso, y un poco ver primero qué hacer y después empezar a hacer, después el diagnóstico correcto, que compartido por la sociedad, digamos, empezar con el diseño e implementación y empezar a darle más recursos. Pero creo que estamos en la etapa previa a esa, inclusive. Bien, vamos a cortar en este momento para ir a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar sobre un punto más del tema, que es lo que se llama el bono demográfico, que es una variable que juega a favor del Perú en los siguientes años. Piero nos va a explicar en qué consiste. Y luego de eso, sobre el tema en particular de qué está pasando en Estados Unidos, por qué si los indicadores mejoran, los mercados financieros de pronto caen, si los indicadores de confianza en Europa mejoran, también por qué sucede lo mismo. Piero nos va a explicar seguramente después de la pausa qué es lo que está pasando. Regresamos.